¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo de la Mora. Soy profesor investigador en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Y es un gusto para mí estar en esta sesión con ustedes hablando del libro Los Caminos de la Música, editado por el ITESO en 2019 y que en ocasión de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su versión virtual vamos a presentar, ¿no? Tengo el gusto de que la maestra Xilonen Luna Ruiz me acompañe en esta presentación hablando de esta obra, ¿no? Xilonen Luna es etnomusicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y candidata a doctora por la misma institución, ¿sí? Xilonen tiene una larga trayectoria alrededor de la investigación y la gestión cultural en torno a la música indígena mexicana. Ha trabajado en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, posteriormente en el CDI, la Comisión para el Apoyo de los Pueblos Indígenas, y actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Xilonen ha hecho múltiples publicaciones sobre música indígena mexicana, sobre trabajos en particular sobre la cultura wixárika, la cultura cora también, y otros pueblos indígenas en México. Actualmente está haciendo una investigación de doctorado enfocada justamente en el mundo sonoro, el mundo musical del pueblo wixárika. Entonces, pues bueno, Xilonen, muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión y por compartir tus comentarios, tus impresiones alrededor del libro Los Caminos de la Música. Hola, Rodrigo. Pues muy buenas tardes. Buenas tardes allá a Guanatos, a Guadalajara, Jalisco, aquí desde el bello San Agustín Etla, en Oaxaca. Y bueno, para mí es un honor, como siempre, estar contigo, compartir estas experiencias y por supuesto un gran honor que me hayas invitado a presentar y a que charlemos sobre tu libro, Los Caminos de la Música, espacios, representaciones y prácticas musicales entre los wixárika. Y bueno, considero que somos cómplices del estudio de la música wixárika y de las sonoridades del pueblo wixárika. Entonces, bueno, al contrario, para mí es un gran honor que me hayas tomado en cuenta. Y bueno, pues si quieres, comenzamos ya platicando del libro. Claro. Bueno, pues el libro de Rodrigo de la Mora Pérez Arce es una publicación, está editado por el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, lo pueden ver aquí. Y bueno, es un libro que consta de 3 capítulos y son 3 capítulos que nos permite comprender la realidad sociocultural del pueblo wixárika a través de la observación de la música. Y a través del libro de Rodrigo, bueno, pues hay un entrelazamiento de variables que relacionan que tienen que ver con el performance y con el espacio. Rodrigo analiza 3 tipos de prácticas musicales: el canto sagrado del maracame, la música tradicional de Raweri Canari y la música regional. Rodrigo expone una aproximación a diferentes aspectos de la cultura, desde las concepciones del territorio, su mitología y ciclo ritual hasta las formas de organización social, particularmente en los sistemas de cargos. En este libro, Rodrigo también tiene un apartado muy importante de etnografía, y también plantea la correlación de prácticas migratorias y la peregrinación. También tiene otro apartado sobre prácticas de enunciación discursiva, de topónimos en los repertorios de la canción del género tradicional
y de la canción correspondiente de la música regional wixárika. Entonces, bueno, pues hay una hipótesis en el libro, no sé si quieras comentarla tú, Rodrigo, o yo ya la tengo aquí enfrente. No, pues adelante, mejor tú léela y yo luego la explico. Gracias. Bueno, Rodrigo, sí, Rodrigo se plantea como hipótesis de trabajo y responde que más allá de ser un mero reflejo de los procesos sociales, comportan en sí mismos procesos de conformación, reproducción y transformación del mundo social y cultural de este pueblo, al involucrar el carácter de agencia de los sujetos inmersos en dichas prácticas. Bueno, pues este es un análisis de etnomusicología, parte del análisis de la etnomusicología y de la antropología de la música. Le preocupan estos temas que tienen que ver con los procesos sociales, los fenómenos musicales, y se ubica en la tradición del estudio de lo social y lo contextual antes que lo formal musical. Esta tesis forma parte de los trabajos de orden antropológico. Rodrigo también plantea al espacio y las relaciones sociales desde varios modelos teóricos. Menciona a Henri Lefebvre o las concepciones de la cultura regional y cultura de relaciones sociales de Claudio Lomnitz, pero también dice que, bueno, aborda también otros modelos que abordan otras dimensiones y bueno, él nos comenta que bueno, hay que tomar en cuenta diversas concepciones y perspectivas desde otros estudios. De la Mora proyecta una clasificación general que caracteriza a la música wixárika como géneros musicales y propone, por ejemplo, una tipología del canto del maracame. Asimismo, una descripción general de las ocasiones en las que tiene lugar esta práctica ritual, los elementos característicos de este género musical y los contextos en los que opera. Al analizar el canto sagrado y sus relaciones sociales, establece que se tendría que profundizar en la documentación del papel de esta práctica musical en tanto performance, en tanto proceso de creación y en tanto herramienta de memoria cultural. Nos muestra 6 partes básicas de la sesión de canto sagrado y 4 acciones básicas en el ritual. Fíjense que para nosotros los investigadores, este trabajo de Rodrigo es tan importante porque realmente él realiza una revisión bibliográfica extensa sobre los aspectos fundamentales del canto que denomina sagrado y lo resume a partir de los conceptos cuicari, tunuilla, cahuito y guagui como características de esta práctica musical. No sé si quieres comentar aquí algo, Rodrigo. Bueno, pues sí, esta parte en particular relativa al canto sagrado, pues yo creo que fue digamos, la más compleja, ¿no? La más compleja en cuanto a la integración de la información, porque en realidad el trabajo etnográfico sobre este tema no es abundante, ¿no? Digamos, hay algunos avances relevantes de los etnógrafos clásicos, sobre todo de Preuss, hace aportes muy, muy importantes en cuanto a este análisis y documentación del canto, pero de ahí, después de él, queda un vacío grandísimo, ¿no? Hasta los años 70, donde Ramón Mata Torres hace también un trabajo bastante valioso en relación al canto, y posteriormente, hasta los años 90, Denis Lemaitre hace una etnografía profunda y muy extensa en relación al canto, ¿no? Logrando pues reconocer elementos fundamentales de esta práctica para luego irlos caracterizando. Entonces, posteriormente otros trabajos como el de Regina Lira y aunque no aparece tanto aquí en el texto, pues tu propio trabajo, Xilonen, han ido contribuyendo al conocimiento del canto sagrado. Entonces, lo que yo hago aquí es una
recopilación, como bien señalas, de elementos presentes en la etnografía, que luego complemento con el trabajo de campo, con las entrevistas, con los especialistas rituales, con los maracate, que tuvieron a bien apoyarme en esta investigación, ¿no? En esta integración de elementos para comprender en este sentido, pues, la naturaleza y las características del canto sagrado, ¿no? Pues yo creo que lo que logré sí hace un aporte, definitivamente no agota lo que hay que saber, lo que podría saberse del canto sagrado, pero sí, como dices, creo que se convierte en una herramienta útil para tener un poco de claridad sobre las características de esta práctica que, como menciono, no es tan accesible, ¿no? Entonces, básicamente aquí es ese trabajo, ¿no? De recuperación de las fuentes bibliográficas y luego confrontación y enriquecimiento a través del diálogo con los maracate. Lo que hay que decir también, y como bien lo sabes tú, pues de una región a otra, incluso de una comunidad a otra dentro de una misma localidad a otra en una misma región, hay variantes, ¿no? Hay pequeños cambios, hay ajustes, hay cosas que a veces se presentan al revés, ¿no? Son los mismos elementos pero presentados al revés. Entonces, pues bueno, todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, pero bueno, creo que sí, esta aportación pues se vuelve como eso, una aportación que nos acerca más al conocimiento de esta práctica, ¿no? Podríamos irnos a más detalles, pero bueno, de manera general creo que es eso lo que podría compartir, Silone. Ok, bueno. Sí. Gracias. Bueno, pues entonces continuamos con tu libro. También, bueno, vemos que en el libro hay un análisis de los topónimos relacionados con el repertorio de música tradicional y música regional. Rodrigo realiza una serie de mapas que reflejan cómo las alusiones a las referencias geográficas afloran persistentemente con el fin de reivindicar la pertenencia a la localidad, a una localidad de origen, a regiones de pertenencia, a una añoranza de un lugar o a ser asociado con un núcleo urbano coligado con la prosperidad económica. Esto en el caso de la música regional. Para la música tradicional, alude a los diferentes lugares sagrados de sentido místico que revelan conocimiento, testimonio y experiencia del contacto con lo sagrado. Rodrigo nos dice que los nombres de lugares son empleados estratégicamente por los sujetos para posicionarse frente a los otros, dentro y fuera de sus comunidades y en diferentes contextos. El sitio de su enunciación, el espacio nombrado de sus prácticas, imaginarios y anhelos son signos referenciales de su conciencia sobre la actualidad de la realidad mítica y contemporánea y de su capacidad de agencia dentro de la misma, por lo que es posible considerar que las canciones del género tradicional operan como símbolos comunicativos tanto al interior de los centros ceremoniales y las comunidades de origen de los músicos, como entre las comunidades huicholas vecinas e indígenas de la Sierra del Nayar. Aquí lo que nos comenta esta reflexión nos dice: el espacio posee un carácter fundamental que se integra por lugares sagrados, así como por los caminos que los interconectan. Así aborda, a través de la música y el espacio, las formas de relación entre una cultura dominante, poder colonial, cultura mestiza, Estado nacional, y una cultura dominada, gobierno tradicional, formas de gobierno indígena, en una región del occidente mexicano, el Gran Nayar, que presenta una cultura particular de relaciones sociales. La participación de los mariachis en el cambio de varas traza una comunicación directa. A través de esta práctica musical, el tiempo y el espacio en la localidad indígena se transforma en cualquier otro espacio de la cultura mestiza dominante. Contra la dominación teiwari,
los Wixárikari hacen propias las armas de los Teiwariri, los instrumentos musicales, sus formas musicales, que al ser estilizadas dejan de ser enteramente mestizas y se vuelven así Wixárikari por el proceso de entextualización o mistificación. Esta parte que comentas, bueno, pues es muy interesante, cómo lo que dices en esta parte del libro, ¿no? Es decir, al interpretar esta cultura dominante, pues hay como un proceso de transformación de estos músicos, ¿no? Exactamente. Sí, es algo muy, digamos, algo que encontré encontré como algo realmente valioso, ¿no? El ver estas estrategias de apropiación, resignificación de la cultura externa, de la cultura, de la otra cultura de los, en este caso de los mestizos, para volverla como un elemento clave, ¿sí? En la construcción de esta realidad vigente, esta realidad actual que no está anclada de ninguna manera en el pasado, ¿no? O sea, o que tiene ese referente sí en el pasado, pero actualizado en el presente, ¿no? Entonces, estas estrategias de estilización se vuelven, pues como lo menciono ahí, estos recursos para la construcción de la cultura en un momento actual, un momento presente, y que al mismo tiempo, más que, digamos, presentar un proceso de sustitución cultural como en otras regiones a veces ocurre. En este caso, lo que se vuelve es un recurso de apertura y un recurso también para enfrentar y para apropiarse del mundo occidental. Entonces, hay un cruce muy, muy valioso, muy interesante, lo que pasa en estas dinámicas de la música que sobre todo interesa a los jóvenes, que actualmente y están activamente generando canciones, ahora subiéndolas a internet, haciendo conciertos, haciendo bailes en diferentes pueblos y regiones alrededor de la zona nuclear del pueblo Wixárika, y que de esta manera, pues, queda evidente cómo digamos, ese repertorio o esos elementos de la cultura occidental son apropiados, resignificados y vueltos un recurso cultural sumamente valioso. Sí, bueno, porque en esta parte analizas también cómo los que vamos a no solamente en la región Wixárika, sino en otras partes de la misma región, entre el pueblo mexicanero, los mismos nayarité, ¿no? Este performance que se da en las plazas de los pueblos, ya en las fiestas patronales, ¿no? En las mayordomías, en donde vemos precisamente estos conjuntos de mariacheros que van bien con el mariachi en vivo o con la grabadora en el hombro y digamos, y que efectivamente se apropian de ese performance y entonces se reproducen esas prácticas al interior cantando. ¿Cuántas veces no lo hemos visto, no? Entonces, bueno, tú lo que haces es dar una explicación y una contextualización, ¿no? De cómo son esos momentos, esos espacios dentro de las fiestas que muchas veces no alcanzamos a comprender, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, y luego hay una serie de matices o de adaptaciones singulares que en este caso, como bien has mencionado, el estudio de los espacios para el performance, pues fue un recurso heurístico fundamental, ¿no? Yo cuando estaba trabajando sobre este tema, no lograba encontrar un elemento que me permitiera de una manera consistente articular la parte de la práctica musical, las prácticas musicales y la dimensión social, ¿no? Entonces yo estaba buscando ese elemento hasta que de pronto
no sé, en uno de esos momentos que ocurren muy rara vez en los procesos de investigación, pero que parece tal cual una iluminación, caí en cuenta de la relevancia del espacio dentro de la cultura birrárica y en particular la relevancia del espacio como un eje o como un eje de articulación entre la dimensión musical y la dimensión espacial, perdón, la dimensión social. Entonces me puse a explorar, a pensar alrededor de esto y me di cuenta que sí, o sea, que tal cual estudiando ese carácter performático del espacio, me iba a dar muchas pistas y muchas claves para entender cómo se lograba articular la dimensión musical con la dimensión social. Entonces, como decía, hay muchos matices, muchas caracterizaciones singulares que se pueden hacer sobre múltiples espacios, ¿no? Desde los que van tal cual en el núcleo de los espacios rituales, el patio sagrado, el tacuá, o el tuki, este centro, esta casa sagrada, hasta el espacio mismo de Internet, ¿no? Donde están circulando ahora estas piezas musicales, estas creaciones. Entonces, en medio de todo eso, pues hay un amplio rango de diferentes espacios, ¿no? Como decía, los espacios, los núcleos urbanos, los espacios culturales, o los foros, los teatros, los lugares de los bailes, y en cada uno de estos lugares también hay como códigos particulares para la interacción, ¿sí? Entonces, pues bueno, y todo eso está revestido de ese carácter social. Entonces, pues por ahí se fue la investigación y dio para muchas claves, y al final para lograr poder dar argumentos en cuanto a este objetivo o esta hipótesis que bien mencionaste, donde lo musical no es algo accesorio, no es algo que simplemente sea como un reflejo, sino que encontré elementos suficientes para sustentar que ese componente estético es constitutivo de la realidad social de este pueblo, ¿no? En sus múltiples dimensiones, ¿no? En sus diferentes realizaciones a través de estos géneros musicales. Muy bien. Bueno, y bueno, para continuar, se pregunta también, Rodrigo, cómo se crea el estilo, ¿no? Analiza que para el integrante del Venado Azul, de este grupo Venado Azul, de este famoso grupo que él ya ha escrito sobre ellos, la identificación del ser wixárika y el estilo musical es importante para ellos. Por ejemplo, el acento a la hora de cantar. A la pregunta de Jesús Carrillo sobre cómo es que llega la música a la sierra y cómo se empieza a enterar de que hay nuevos discos y nuevas formas musicales, pues responde que la gente tiene una gran movilidad fuera de las comunidades y se dan cuenta de nuevas grabaciones a través de la radio, otros medios, y así se estimula la creación de nuevos grupos. Es posible advertir que el estilo instrumental hay un considerable nivel de conciencia sobre la forma de hacer su propia música, tomando referencia tanto los propios códigos culturales musicales como los de los otros. Y bueno, De la Mora narra que la música regional nos ayuda a entender cómo se actualizan las relaciones sociales, las formas de interpretar la realidad y reposicionarse frente a las relaciones de dominación. Desvela formas de agencia y de construcción de comunidad, los procesos de migración, la conciencia de la identidad étnica como recurso político para el mercado. Luego, bueno, nos hace una referencia que aquí escribí importante, aunado a lo que menciona Lomnitz con respecto a los topónimos, que pueden ser interpretados como reflejo de sus ideologías localistas. Esto anterior me hace reflexionar, bueno, pues en otros casos que se dan en la sierra, como, no sé, me gustaría un poco que nos platiques del estilo sierreño. ¿Cómo es el estilo sierreño, Rodrigo? Sí, bueno, el estilo sierreño es un género musical que ha surgido pues en los últimos años, ha cobrado auge
ya estamos hablando de cerca de 10 años o más, no específicamente en la Sierra Wixárika, sino en general en México y sobre todo en la región norte del país, ¿no? Entonces es un tipo de música cercana, sería como una derivación de la música norteña, que se caracteriza básicamente por la instrumentación integrada por un requinto, bajo eléctrico, y muchas veces puede ser un bajo sexto, bajo quinto, o puede ser otra guitarra, ¿no? Entonces, son agrupaciones que cantan básicamente corridos, ¿sí? O otras piezas bailables también, que pueden ser polcas, y bueno, que tienen ese carácter, esa referencia a la cultura norteña, ¿no? Entonces, este estilo sierreño fue incorporado y apropiado también en la misma lógica que hablábamos hace rato de la música regional, por los jóvenes, ¿no? Por grupos de jóvenes que se interesaron por esta música nueva, como también le llamaban. De hecho, yo cuando estuve acercándome a esta música, todavía el término sierreño no era tan común, no, digamos, todavía no se permeaba. Ellos hablaban de la música nueva. Entonces, esta música es una derivación, una actualización de la música regional, que como bien mencionabas, está más emparentada con el mariachi tradicional, o de hecho sería una realización particular del mariachi tradicional, integrada por violín o dos violines, una vihuela y un tololoche o contrabajo. Entonces, bueno, esta música sierreña, como bien decíamos, remite a esta cultura orientada hacia a la cultura norteña, ¿no? Entonces, esa música ha cobrado mucha fuerza últimamente. Ahora, incluso podríamos decir que hay, entre los nuevos grupos que surgen de los jóvenes, van ganando los grupos sierreños a los grupos regionales, ¿no? Hay cada vez más grupos de este corte, o grupos que integran estas dos caracterizaciones, ¿no? Entonces se dan combinaciones nuevas, muy originales, incluso se empiezan a integrar otros instrumentos, en algunas ocasiones la tuba, ¿sí? Que ya hablaría más de esa derivación del sierreño al llamado norteño banda, ¿sí? Donde se integran estos mismos instrumentos de cuerda con la tuba en lugar del bajo, o junto con el bajo. Entonces, pues bueno, habla de una efervescencia, de una creatividad constante, en relación sobre todo a las culturas más jóvenes, ¿no? A las culturas juveniles en el mundo wixárika. Muy bien, bueno, pues con esto yo agregaría que Rodrigo nos invita a escuchar a través de su libro cómo la región wixárika es una región sonora que nos soporta otra mirada, sobre todo un movimiento sonoro en el Gran Ayar. Por ejemplo, Carrillo García le narra de la Mora. Le dice, el estilo acá entre grupos casi no varía mucho. Es el mismo estilo del adorno del violín o del tololoche. O sea, es el mismo el tiraje, ¿no? Que es el modo de ejecución, ¿no? Una forma de ejecución. Porque ya lo aprendió con el otro, o el violín es el mismo adorno, le cambian un poquito, pero es el mismito. Y si es la vihuela, igual, es el mismo rasgueo. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que tú vas a sacar tu estilo? No se puede, porque de alguna manera tienes que fijarte de alguien que lo está haciendo de esta forma y tú lo vas a hacer diferente, pero es un poco el estilo de ese y así, nada más un poquito diferente. El estilo de los grupos, pues. Este anterior testimonio de Carrillo García a Rodrigo de la Mora nos habla, como ya dijimos, de una geografía sonora wixárika que aporta al mundo con el mariachi wixárika, con estas variaciones del mariachi wixárika. Y me hizo pensar, Rodrigo, en términos de la hipótesis que tiene Jesús Jáuregui, ¿no? Que es obligado mencionarlo aquí, que estos estilos son una variación microrregional del mariachi
que a su vez es transformación de otras restantes y viceversa. Así que sus particularidades se pueden comprender al ponerlas en comparación con el resto del conjunto del que forman parte. En estos términos habría que considerar, como ya lo trata en su libro, cómo estarían percibiendo o apropiando los otros esas variaciones del mariachi o de la música regional que produce al pueblo wixárika a la misma producción musical. Y bueno, me sonó muchísimo precisamente cómo esta hipótesis, cómo se concatena perfectamente con lo que te dice este músico, García Carrillo, porque pues no es que ellos cambien el estilo, es que precisamente hay una variación de y que al final los integra en un conjunto, ¿no? A la música del mariachi wixárika. Entonces, bueno, pues encontramos una narrativa sonora que nos platican las historias de sus habitantes y nos permiten conocerlos por medio de la música tradicional y la música regional. Así que conviven las culturas wixárika, culturas rancheras, como tú nos platicas, con fuertes vínculos entre poblaciones no indígenas de Jalisco y Zacatecas, y los coras, tepehuanos y mexicaneros, por supuesto, ¿no? Y bueno, no sé si quieras comentar algo más con respecto a esto. Sí, no, pues definitivamente es algo muy valioso como hallazgo, esta caracterización y la relevancia de la estilización como un recurso estratégico, como un recurso identitario, ¿sí? De reconocimiento tanto interno como externo en la región y más allá. Entonces, hay muchos elementos valiosos y reflexiones en torno a esto que nos hablan de la riqueza y el valor de la música, más allá de lo meramente estético como algo accesorio, sino esta dimensión estética con un carácter político, ¿no? Claro. Y bueno, también pensaba en estas enormes cualidades que tienen estos músicos de la región wixárika, en donde encontramos, por ejemplo, que esos músicos crean canciones en la música tradicional, ¿sí? Son jicareros, son especialistas rituales, pero ya en otra dimensión los ves instalados como mariachi tradicional, ¿no? En las fiestas, y luego los encuentras con otros performances fuera de las comunidades, pueden ser incluso gente dinámicos en la vida política o pueden ya estar dentro de este otro toque sierreño que dices, ¿no? Que ya a lo mejor no se sale, ya se sale un poquito del ámbito del mariachi. Entonces, de estas grandes, y bueno, obviamente desarrollando otras actividades, pero cómo también ellos conviven entre la música, con la música tradicional de Rawé y Canari y en este otro ámbito, digamos, fuera de lo sagrado, ¿no? Del campo de esta dimensión que comentas de lo sagrado, ¿no? Sí, se da toda esa diversidad, esa gran gama de posibilidades y pues en la mayoría de los casos no se presentan conflictos, ¿no? O disputas, pero en otros casos sí, ¿no? Por ejemplo, la disputa por el espacio sonoro, ¿no? La sacralidad, sobre todo con la música amplificada, que es también otro componente interesante de esta música, de estas dinámicas de actualización en la música, sobre todo regional, donde pues cobran importancia las bocinas, los micrófonos, también las dinámicas que el mismo micrófono introduce, ¿sí? En el performance con este asunto de los saludos, ¿no? Entonces, a veces sí se dan estos conflictos o estas disputas por el espacio sonoro, ¿sí? Y pues nos hablan pues también de la dinámica de la cultura, ¿no? Entonces, muchas veces pues hay reacciones o hay reacciones
de la autoridad tradicional para tratar de regular estas disputas, otras veces no, pero finalmente pues habla de esta dinámica de la cultura, ¿no? Y esta diversidad de la que mencionas, digamos, de una gran apertura o gran posibilidad de asumir diferentes roles, ¿sí? O diferentes articulaciones de la identidad, pues es algo muy característico también de la cultura wixárika, y que yo creo que esa flexibilidad ha sido en gran medida la que le ha dado fortaleza a la cultura a lo largo de los años, ¿no? Esa capacidad de acercarse al otro y convertir al otro, de convertirse en el otro, ¿no? Entonces, en lugar de permitir una sustitución, como en muchos otros casos ocurre, ¿no? Entonces, pues bueno, son elementos que en este caso el estudio de la música me ha permitido acercarme a comprender y pues reconocer como componentes claves para el entendimiento de la cultura wixárika, pero también en el ejercicio reflexivo para encontrar también muchas cosas de mi propia cultura, de la cultura occidental, ¿no? Entonces, eso también ha sido una cuestión muy rica digamos, de toda esta investigación, el poder realizar ejercicios reflexivos, tanto con los colaboradores como con mi propia tarea como investigador. Pues sí, y es que el libro de Rodrigo de la Mora, bueno, pues concluiría diciendo que nos abre un panorama general en torno a las sonoridades musicales de los pueblos wixáritaris. Esta revisión de este libro nos permite encontrar vetas de investigación a partir de las clasificaciones que propone, por ejemplo, de las características del canto de los especialistas rituales. Es un enorme trabajo de clasificación y donde digamos, ya nos ahorra mucho trabajo, la verdad, ¿no? Y establece una propuesta de orden. Pues recurre, como ya dije, a diversas fuentes y extrae información precisa para este documento tan importante. La propuesta teórica del performance nos permite encontrar otras formas de explicar los fenómenos vinculados a la etnografía y a los estudios realizados por otros especialistas, desde la antropología y la etnomusicología, para explicarnos esta sonoridad del gran hallar. Así que a los que les gusta la teoría del performance, las prácticas semiótico-discursivas, bueno, pues se van a encontrar, se van a ver enormemente identificados por este libro de Rodrigo de la Mora. Así que, bueno, pues yo los invito a adquirirlo y a disfrutarlo, y no solamente con este libro, sino también con las otras diversas publicaciones que tiene sobre el tema. Y bueno, pues Rodrigo, no sé si... No, pues creo que ha sido muy rico, muy valioso este diálogo, esta lectura que tú haces del libro, ¿sí? Dices muchísimas cosas muy valiosas que yo aprecio mucho, ¿sí? Y que te agradezco esta lectura que has hecho detallada y destacando elementos que, bueno, incluso yo de repente no reparaba tanto en esto, pero ahora que tú lo señalas, pues te agradezco esta lectura y pues, reconozco que sí hay muchos elementos valiosos en el libro y que, como bien mencionas, pueden ser de gran interés para tanto para los especialistas o ¿sí? interesados en la cultura wixárika, como al público en general que se quiera acercar al conocimiento de este pueblo y de sus prácticas musicales, ¿no? Entonces, pues bueno, el libro en su versión digital está disponible gratuitamente en diferentes plataformas. Está en Google Books, está en Amazon, está en iTunes, ¿sí? Ahí se puede descargar, hay que hacer todo el procedimiento como si fuera una compra, pero es gratuito.
Y este libro impreso se puede conseguir, se puede comprar directamente en la página de publicaciones del ITESO. Ahí se puede adquirir la versión impresa. Entonces, pues también el libro puede está disponible en el repositorio institucional del ITESO, en su versión digital. Entonces, pues bueno, ahora sí que está a la disposición de todo aquel que quiera acercarse a su lectura. Entonces, pues te agradezco mucho, Xilonen, el tiempo que dedicaste a leer este libro con esa lectura tan detallada, tan profunda. Y pues no queda más que pues invitar a los espectadores, al público, pues a acercarse al libro y pues adentrarse en pues, este universo de la cultura wixárika que ofrece, ¿no? Xilonen. No, Rodrigo, pues un honor y la verdad es que sí, es un buen libro de cabecera para los que estamos relacionados con este tema y pues muchas felicidades, Rodrigo. Muchas gracias, Xilonen. Y pues bueno, será muy interesante también ver tus publicaciones, bueno, las que ya están, porque también abordas otras dimensiones de la cuestión sonora, la cuestión aural, la cuestión musical. Y entonces, pues bueno, esos trabajos tuyos son sumamente valiosos también, que se complementan bastante con este trabajo, son parte de una misma tradición. Claro. Y pues bueno, también yo invito a los interesados a seguir el trabajo de Xilonen, porque es sumamente valioso. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que haya sido de su interés y que este encuentro, que este diálogo sea de provecho para el acercamiento al libro y al conocimiento de la cultura del pueblo wixárika. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos. Saludos.